Bienvenidos a Relatos Extraños. Esta historia le ocurrió a un amigo de mi padre en sus años de juventud. Tal vez haya tenido unos 35 años más o menos. Él vivía en un pueblo pequeño a los alrededores de Pachuca, de esos donde la luz aún no llegaba del todo bien. Su trabajo era cuidar una pequeña iglesia por las noches. Él era muy devoto y no tenía apuro en quedarse velando la iglesia y todos sus alrededores. Sin embargo, al lado de la iglesia había un pequeño establo, y en el establo estaba el baño en el que salía él a hacer sus necesidades. Dice que en una ocasión su lámpara se quedó sin aceite y él necesitaba ir al baño. Así que decidió irse sin la lámpara, tocando por las paredes del establo cuando iba caminando. De pronto escuchó que alguien tosía. Obviamente se asustó un poco, pero pensó que podía ser alguna persona que se había pasado de copas y tal vez se había quedado resguardado en el establo. Él le saludó y con sus manos siguió buscando en el lugar donde había escuchado el ruido y sintió de pronto una cabeza y cabello. Eso lo tranquilizó un poco porque pensaba que de esa forma estaría menos solo. Se disculpó por haberle tocado la cabeza y él continuó su camino al baño. Dentro del baño encendió la luz, hizo sus necesidades y de pronto comenzó a escuchar que varias personas se reían como burlándose. En ese momento los pelos se le pusieron de punta. Pensó que tal vez planeaban asaltarlo o algo parecido. Escuchaba claramente cómo se reían y nuevamente que alguien tosía. En ese momento pensó que tal vez no era él a quien pensaban asaltar, sino a ese hombre que estaba tosiendo. Así es que se armó de valor y abrió la puerta del baño. La luz de pronto alumbró el establo y el hombre solo vio a 3 burros que permanecían detrás de sus pequeñas cercas de madera. Yo tenía aproximadamente unos 6 meses de haber nacido. Ese día mi mamá le dijo a mi papá que ya no tenía leche en polvo y que si por favor podía ir por una. Mi padre así lo hizo, tomó el dinero y se fue por ella. Cuando venía de regreso, se encontró con un amigo suyo de hace mucho tiempo. Este amigo le pidió, casi le rogó, que lo acompañara al panteón a tocarle las mañanitas a un amigo suyo que ya tenía algunos años de haber fallecido. Cabe resaltar que ya era de noche cuando salió mi papá de mi casa. Aún así, ambos partieron para el panteón donde se encontraba el amigo. Al llegar buscaron la tumba de ese amigo y cuando la encontraron empezaron a tocar las mañanitas. Después de esto, el amigo de mi papá empezó a decirle unas palabras a su amigo fallecido, cuando de pronto mi padre dice que empezó a sentir una mirada muy pesada detrás de él. Al voltear, vio un ser parecido a un animal enorme.
sonriéndole con unos ojos rojos penetrantes. Se sorprendió bastante, pero mi padre no dijo nada. Al voltear de nuevo a ver a su amigo, este simplemente le dijo: «Ya vámonos». Después de que salieron del panteón y se dirigían para mi casa, su amigo le preguntó a mi papá que si lo había visto. Mi papá, algo impactado aún, le dijo que sí, que esa cosa le había sonreído. No sé qué habrá sido exactamente ese ser que mi papá se encontró, pero definitivamente fue aterrorizante. Mi madre decía que su abuelo le contaba que tenía un hermano, quien se iba por años y luego regresaba con muchas cosas que le regalaba a él y a su esposa. Decía que el hermano parecía que nunca envejecía, pero pues no era nada raro, o al menos ellos no lo notaban tanto. Llegó a decir que él iba a un lugar donde había gente pequeña y que en ese lugar no había enfermedad ni pasaba el tiempo. Creo que mis bisabuelos pensaban que tal vez solo eran historias que él inventaba. El hermano de su abuelo iba y venía, hasta que un día le dijo a otro de sus hermanos que se lo iba a llevar y que tendría muchísimo dinero, pero no debería de decírselo a nadie. Poco después, en una borrachera, el hermano al que se iban a llevar empezó a decir que iba a tener mucho dinero porque su hermano se lo iba a llevar a otro lugar, rompiendo así la promesa que le había hecho su hermano de no decir nada. Ese mismo día falleció. Cuando el abuelito de mi mamá fue a reconocer el cuerpo, él decía que no era su hermano, que se parecía, pero que no era él. Desde esa vez el hermano que parecía no envejecer nunca más volvió y nunca volvieron a saber de él. Hace unos 10 años, en un rancho de Tamaulipas, pasó algo con un burro. 3 amigos de parranda, uno de los cuales era trabajador de mi papá en el rancho de la familia, una noche se fue de parranda con su hermano y un amigo de ambos, hasta altas horas de la madrugada. Dijeron que al dejar la fiesta a la cual asistieron desde temprana hora, se fueron a su ejido ya que todos vivían en el mismo. La gente de aquellos lugares acostumbra a irse caminando por entre la sierra, en brechas que van haciendo por entre el monte. Seguían su camino cuando, entre los enormes árboles, vieron un burro, el cual no tenía correa ni marca de fierro caliente, ni nada que ayudara a saber de quién era. Y como ya estaban un poco cansados, se subió uno de ellos, planeando ir rolando los turnos, cuando de pronto se gira hacia sus espaldas y ve que hay suficiente espacio para uno más. Así es que se sube el segundo y notan que todavía hay más espacio. Cuando los 3 reaccionaron, cayeron en la cuenta de que eso era más que imposible. Lo que sucedió fue una extraña mezcla de gracioso y horrible. Una vez que los 3 reaccionaron, el asno se levantó en sus 2 patas traseras tirándolos al suelo, y comenzó a dar saltos enormes. Obviamente,
Los jóvenes en aquel entonces corrieron despavoridos en distintas direcciones. Corrieron hasta llegar a sus casas sin un rastro de alcohol, pues del susto que se llevaron, la borrachera se les había quitado. Ya al otro día, Bardo, el que trabajaba con papá en el rancho, le platicó lo sucedido y en lugar de preocuparse por él, se atacó de risa. Obviamente Bardo se enojó mucho y fue por los otros dos para que platicaran su extraña experiencia también. Ya más relajados, contaron todo y los tres concordaron en que el animal medía más de 4 metros. Lo peor fue que hablaba y les dijo: súbanse, hay mucho espacio. Eso fue lo que los hizo correr como locos, pegando gritos de horror. Mi padre una vez me contó que en un lugar de Guatemala donde él trabajaba había una gran montaña y con una gran cueva que se miraba muy a lo lejos, y pues a él y a sus amigos le llamaban mucho la atención ese lugar. Así que un día, ya casi oscureciendo, ellos se habían propuesto ir al día siguiente, llegar cerca en ese lugar para conocerlo. Así que se lo contaron al señor, que era el dueño donde ellos estaban trabajando. Y el señor les dijo que estaba bien, pero que les advertía que sería mejor que no entraran a esa cueva por ningún motivo. Mi papá lo miró y le preguntó que por qué decía eso. Y el señor les contestó: hace como unos 10 años, un vecino se iba por esos lugares a trabajar, a limpiar sus tierras y todo eso, hasta que un día a él le llamó la atención algo que estaba dentro de esa cueva. Así que se acercó y se llevó una gran sorpresa, pues era oro. Él no dudó en entrar. Él decía que el oro se miraba muy cerca. Por eso es que tuvo el valor de entrar. Pero por más que él perseguía el oro, no lograba llegar a él, hasta que por fin lo logró y se encontró con una gran cantidad de oro. Él tomó todo lo que cabía en su mochila y cuando quiso regresar, ya no encontró una salida. Él muy asustado y luchando por salir, hasta que de pronto de la nada se asomó una gran serpiente a él. Y la serpiente le comenzó a hablar y le dijo: ¿te gusta todo lo que está aquí, verdad? El señor, ya asustado, le dijo que no, que él lo único que quería era salir de ahí. Y la serpiente le dijo: está bien, te dejaré salir, pero te advierto una cosa: no cuentes a nadie lo que acabas de ver, ni siquiera a tu familia, porque si lo haces, ese mismo día morirás. El señor contestó que estaba bien. Él estaba muy contento por haber podido salir de ahí, así que juntó sus herramientas y se dirigió para su casa. Llegó como si nada y se puso a descansar. Y la familia al verlo se asombró y le preguntaron en dónde había estado. Él respondió que había ido a trabajar, que por qué le preguntaban eso. La familia le dijo que dijera la verdad, que en dónde había estado esos 7 años. Y él con la cara de miedo preguntó: ¿7 años? Y ellos le contestaron: sí, 7 años no estuviste.
El señor, sin nada más que decir, se quedó callado, porque si él decía todo lo que había pasado, iba a morir, pero tampoco iba a dejar que su familia no tuviera una explicación. Así que llegando ya la tarde, reunió a toda su familia y él les dijo: después de que les cuente todo lo que me pasó, voy a morir. Y la familia, con cara de preocupación, le dijeron: ¿Cómo? ¿Cómo que vas a morir? Y él le respondió: sí. Así que empezó a contar todo lo que había pasado. Y al terminar de contar, el señor en ese mismo momento empezó a sentirse muy mal y llegando la noche falleció. Cuando yo era niña, las brujas me llamaban. Yo habría tenido unos 7 años y vivía con mis abuelos en las montañas en Veracruz. Nuestra casa era muy sencilla, de piedra y de cal. Frente a la casa había una ladera con muchos árboles y una tarde yo estaba jugando con mis tíos, que ya estaban más grandes, y vimos unas bolas de fuego bajar de los árboles. Mi abuela salió de la casa corriendo y me dijo: métete, métete, que ahí vienen las brujas. Luego puso sal en las puertas y ventanas y durmió conmigo toda esa noche. Pasaron varios días y cuando volvía de la escuela con mis primos, yo escuchaba que alguien me llamaba: Chave, Chave. Y solo lo escuchaba yo. Luego otras noches escuchábamos como si hubiera muchos animales graznando en la parte del patio y en el techo de la casa por las noches. Recuerdo muy bien que mi abuela ponía a quemar palma bendita y rezaba mucho. Luego decidió mandarme con una tía para que yo pasara unos días allá. Y cuando regresé, la primera noche soñé que había una señora vestida de negro en la ventana que me llamaba. Mi esposo en una ocasión tuvo que salir muy temprano, como a las 3 de la madrugada, y todo estaba muy solitario. Él tenía que bajar hasta el pueblo para tomar el autobús a su trabajo. Él iba bajando cuando de pronto escuchó que venían a todo galope unos burros. Él se alcanzó a meter en uno de los marcos de una puerta. En los pueblos son bastante anchos, así es que cubría todo su cuerpo. Así que los burros no se dieron cuenta que él estaba ahí. Los burros se iban peleando y corriendo, y pasando por donde estaba mi marido se cayeron por lo rápido que venían. Mi marido se quedó asustado y paralizado, cuando de pronto al levantarse ya no eran burros, eran 2 hombres que se echaron a correr de nuevo, pero como burros. Después de esto su mamá tuvo que curarlo de espanto, porque sí fue algo muy fuerte para él.